Mi esposo celebró el ascenso de su amante, y yo llegué con su jefe. Ese mensaje no era para mí, pero rompió en 1000 pedazos la ilusión de un matrimonio perfecto de 12 años. Me llamo Clara Morales, y hasta hace poco era una abogada reconocida en Madrid. Dejé mi carrera para apoyar a mi esposo, Tomás Reyes, director de proyectos en una consultora de prestigio. Una noche cualquiera encontré un mensaje. El remitente decía Álvaro, contabilidad, pero el tono no era de un hombre, era dulce, íntimo, casi susurrado. No dije nada, no lloré, no grité, sonreí, y en silencio comencé a planear su final. Era un miércoles. Lo recuerdo por el silencio. Esos silencios que ya no se sienten vacíos, sino que gritan. Tomás llegó tarde como últimamente. Traía puesto un saco que no era el suyo habitual y un leve rastro de un perfume floral dulce y penetrante. No era mío. Nunca lo había sido. No dije nada. Solo observé cómo colgaba el saco en el perchero y pasaba de largo como si yo fuera parte del mobiliario. Ya no éramos nosotros, éramos dos fantasmas coexistiendo bajo el mismo techo. Al día siguiente, su sonrisa al contestar un mensaje lo delató. No era una sonrisa laboral, era íntima cómplice de esas que te salen cuando el corazón se acelera, no cuando el jefe te aprueba un informe. Vi cómo escribía y luego borraba. Escribía y volvía a borrar, como si buscara las palabras perfectas para alguien que no era yo. Ese fin de semana tuvo una reunión de emergencia, una más, la tercera del mes. ¿Quién convoca reuniones a las 9 de la noche un sábado? Cuando pregunté si todo estaba bien en el trabajo, solo murmuró un «sí, todo bien», y salió sin mirarme. Esa noche cené sola, de nuevo, con su plato frío frente a mí, como un recordatorio de que ya no compartíamos ni la mesa ni el tiempo. En la televisión pasaban una comedia que antes nos hacía reír juntos, pero esa noche ni siquiera presté atención. Estaba demasiado ocupada tratando de no romperme por dentro. Al día siguiente revisé su ropa. Nunca antes lo había hecho. Siempre creí en la privacidad, en el respeto mutuo. Pero ese día, mis manos actuaron solas. En el bolsillo de su chaqueta encontré un recibo. Restaurante La Terraza de Ana, cena para 2, vino tinto, postre de chocolate y un ramo de flores que claramente no llegó a casa. ¿Desde cuándo se volvió un desconocido? ¿Desde cuándo yo me volví invisible? Decidí observar, no enfrentar, no todavía. Lo seguí con la mirada cada vez que se ponía colonia, justo antes de una reunión importante. Escuché detrás de la puerta cuando hablaba por teléfono en voz baja, siempre diciendo, «Ya te llamo», con una ternura que a mí me negó durante meses. Una tarde, me atreví a revisar su calendario compartido en Google. Era algo que habíamos sincronizado hacía años para organizarnos mejor. Encontré entradas con nombres de proyectos falsos, eventos inventados, y en la mayoría, la ubicación era el mismo restaurante. Siempre el mismo. No lloré. Aún no. Me prometí a mí misma que no derramaría una sola lágrima por alguien que me estaba borrando en silencio. Empecé a recordar detalles. Las veces que decía estar demasiado cansado para hablar. Las noches en las que prefería dormir en el sofá porque tenía que levantarse temprano. Las fechas importantes que olvidó nuestro aniversario, mi cumpleaños, incluso el día que íbamos a tener nuestra última cita en la clínica de fertilidad. Ese día ni apareció. Y ahí fue cuando lo supe. No era solo un affair, era una traición con planificación, con tiempo, con detalles, con intención. Podría haberlo enfrentado, podría haberle gritado que sabía, pero no. Tomé otro camino. Me senté frente a mi espejo, me miré, me vi cansada, sí, pero también lúcida. Vi a la Clara que había dejado de ser abogada para ser esposa
y ahora ni una cosa ni la otra. Y decidí recuperar el control. No iba a actuar desde la rabia. Actuaría con inteligencia. Quería saber con quién, cuándo, cómo. Quería entender hasta dónde había llegado la mentira. Así que me hice amiga del silencio, de la observación, de la paciencia. La mejor estrategia es hacer que el otro piense que no sabes nada. La primera señal concreta llegó con un simple «te extraño también», que él envió por error. A mí. Era una respuesta rápida, un impulso, pero no para mí. El nombre que antecedía al mensaje era Álvaro, contabilidad. Solo que esa forma de escribir, esa manera de poner los puntos suspensivos, no era de un contador. Era femenina, intuición. Mujer reconoce a mujer. Entonces supe que no solo me engañaba, me subestimaba. Y eso fue su mayor error. Guardé el mensaje, tomé captura, guardé el recibo, imprimí los registros del calendario, recopilé todo. Porque si él jugaba a ocultar, yo empezaría a revelar. Pero no hoy. Hoy solo sembré la duda. Mañana vendría el caos. Clara no actúa por impulso. Clara piensa, respira y planea. Después de semanas observando, recolectando pruebas y tragándose palabras que podrían haberlo arruinado todo demasiado pronto, decide dar el primer paso real. Pero no contra Tomás, no aún. Primero contra el lugar donde nació la mentira, su oficina. Era una mañana de martes. Clara se sirvió un café negro fuerte, casi hirviendo. Miraba por la ventana de su departamento en Chamberí, mientras repasaba mentalmente las piezas del rompecabezas. Había una sola pregunta que se repetía como un eco. ¿Quién es ella? Y entonces recordó un nombre que Tomás había mencionado hacía meses, en una conversación descuidada, justo después de una copa de vino. Natalia Pérez. Está subiendo como la espuma, es brillante, había dicho. En ese momento, Clara no le dio importancia. Hoy tenía sentido, demasiado sentido. Clara tomó su móvil y marcó un número que no usaba desde hacía años. Ricardo Blanco, CEO de la empresa donde trabajaba Tomás. También era un viejo conocido de Clara. En otra vida, cuando ella aún era abogada corporativa, habían coincidido en varios contratos. Ricardo la respetaba. Incluso la admiraba. Clara respondió con sorpresa al otro lado de la línea. «Qué gusto saber de ti. Todo bien», Clara sonrió, aunque su tono fue frío, quirúrgico. «Hola, Ricardo. Necesito 5 minutos. No para un café, para la verdad». Se encontraron esa misma tarde en una sala privada del Hotel Only You, en la Gran Vía. Ricardo llegó puntual, elegante como siempre, con su porte de ejecutivo que lo había llevado a donde estaba. Pero apenas Clara comenzó a hablar, su expresión cambió. Le mostró el mensaje de Álvaro, el recibo del restaurante, las capturas del calendario, y le mencionó el patrón de coincidencias entre las ausencias de Tomás y ciertos eventos internos de la empresa. Pero lo que hizo que Ricardo abriera los ojos como platos fue una frase puntual. «Natalia fue ascendida recientemente, ¿cierto?», preguntó Clara sin rodeos. «Sí», respondió Ricardo confundido. Presentó una idea increíble para una nueva campaña con el cliente noruego. Fue brillante. «Esa idea no es suya», dijo Clara, y dejó caer sobre la mesa una carpeta con documentos. «Es un proyecto que Tomás y yo diseñamos juntos en casa, literalmente en nuestra cocina. Yo lo ayudé a estructurarlo legalmente y él lo presentó. Solo que Natalia lo presentó primero». Ricardo guardó silencio. El peso de la acusación le tensó los hombros. «¿Estás segura? Tan segura como que no estaría aquí si no lo estuviera». Clara le entregó un borrador con anotaciones manuscritas, impresiones con metadatos de fechas anteriores al supuesto pitch de Natalia y un correo antiguo donde Tomás le pedía a Clara revisar la cláusula de exclusividad de esa misma campaña.
Esto es serio, Clara. Lo sé. Y por eso te lo traigo. No porque quiera destruir a nadie, sino porque me niego a seguir siendo tratada como una tonta. Ricardo, un hombre acostumbrado a controlar crisis, esta vez parecía tragarse la saliva con dificultad. Natalia, su protegida, la estrella en ascenso, había llegado tan alto, robando. ¿Y qué quieres que haga? Solo acompáñame. No quiero venganza, quiero justicia. Y si tú estás dispuesto a mirar la verdad de frente, el resto se acomoda solo. Se quedaron en silencio unos segundos. Clara lo miró con firmeza. Ricardo bajó la mirada reflexivo. Luego, asintió con lentitud. Está bien. Si esto es verdad, tenemos un problema mayor. Y te apoyaré. Clara no sonrió. Solo respiró. Era el primer paso. No un grito, no una confrontación. Solo una llamada bien hecha en el momento justo, a la persona clave. Y por dentro supo que ahora la partida realmente había comenzado. La terraza de Ana no era un restaurante cualquiera. Era uno de esos lugares con luces cálidas, platos con nombres pretenciosos y una carta de vinos que hacía temblar la billetera. Allí, todo parecía cuidadosamente armado para que los secretos se sintieran cómodos. Clara había estado antes, no como clienta, sino como sombra. Un día se sentó en la acera de enfrente, con gafas oscuras y un café frío en la mano. Observó a Tomás llegar con una mujer, morena, delgada, elegante. Natalia. La vio tocarle el brazo, reírse muy cerca, intercambiar miradas que hablaban en silencio. Esa imagen no se le borró nunca, y por eso eligió ese mismo lugar, para devolverles la escena, pero escrita por ella. Esa noche Clara no iba sola. Caminaba con paso seguro junto a Ricardo Blanco. Él iba serio, traje azul marino impecable. No era una cita, era una presentación, pero esta vez no de negocios, sino de verdades. La anfitriona los recibió con una sonrisa ensayada. Clara no pidió reserva. Ya sabía que Reyes Tomás tenía una mesa para dos a las 20:00 horas, y ya eran las 20:07. Nos uniremos a los señores en la terraza, dijo Clara, con un tono tan dulce que parecía imposible de rechazar. Subieron. El murmullo del restaurante era suave como un susurro elegante. Las copas tintineaban. Las risas eran discretas. Y en una mesa del fondo, junto a las plantas de lavanda, estaba la escena que había imaginado durante semanas. Tomás, Natalia, vino tinto, una vela encendida, risas ahogadas, manos que se buscaban bajo la mesa, hasta que la voz de Clara rompió el hechizo. «Perdón por la interrupción», dijo ella posando la mano en el respaldo de la silla de Tomás. «Solo quería felicitar a Natalia por su reciente ascenso. Me alegra ver que el proyecto que trabajé con mi esposo en nuestra cocina ha rendido frutos. De verdad, bravo silencio. Un silencio violento. Un silencio que se podía cortar con el cuchillo que aún brillaba junto al plato de Natalia. Tomás palideció. Se levantó de golpe, trastabillando. «Clara, ¿qué haces aquí, Natalia?» Se quedó congelada con la copa en el aire, como si cualquier movimiento pudiera romperla. Clara no contestó. Se giró hacia Ricardo, que se adelantó un paso, y con voz firme agregó: «Confirmé los detalles del proyecto, las fechas, los archivos, las notas, y puedo asegurar frente a quien sea que ese pitch no fue idea tuya, Natalia». Hubo un murmullo inmediato entre dos parejas en mesas cercanas. Un camarero se detuvo a medio camino. El aire se volvió más denso. El escándalo, aún sin gritos, ya era monumental. Natalia intentó hablar. Algo como un yo no sabía qué, o tal vez un Tomás me dijo que... Pero su voz era apenas un hilo, su piel más blanca que el mantel. Tomás buscaba las palabras, pero sus ojos solo encontraban los de Clara.
y lo que vio allí no fue dolor, fue control, frialdad, justicia, y eso le dio más miedo que cualquier grito. «No estoy aquí para discutir», dijo Clara finalmente. «Solo quería verles las caras, cuando se enteraran que no solo los descubrí, sino que también les gané la jugada». Se dio la vuelta. Ricardo la siguió, y al bajar las escaleras mientras el restaurante quedaba en un silencio incómodo, Clara respiró hondo, no por alivio, sino porque ahora sí el tablero estaba listo para el siguiente movimiento. Después de la noche en la terraza, uno pensaría que el drama había tocado fondo. Pero no. Esa fue solo la fachada. Lo peor aún estaba escondido en los rincones más oscuros. Y Clara estaba lista para iluminar cada uno. Días después del enfrentamiento, Clara regresó a casa con una calma inquietante. Esa calma que precede a una tormenta que ya nadie puede detener. No dijo una palabra a Tomás, ni una sola, pero sí comenzó a investigar, con meticulosidad, con el temple de una abogada que había dormido durante años y ahora despertaba con hambre de verdad. Empezó con los estados de cuenta, accedió al banco en línea con claves que él jamás cambió. Allí, entre los pagos habituales, encontró las primeras señales. Transferencias mensuales de 1.500 euros a una cuenta a nombre de NP Consulting. Un retiro de 25.000 euros del fondo común que habían construido durante años. Gastos en joyerías, estancias en hoteles boutique y lo más repugnante, una compra a nombre de una inmobiliaria con parte del dinero de la casa que ambos soñaban tener. Clara sintió cómo la traición dejaba de ser solo emocional. Ahora era concreta, numérica, robada. Pero lo que terminó de romperla fue una notificación del correo. Ella había pedido meses antes un nuevo lote de medicamentos para el tratamiento de fertilidad. No era barato, no era fácil, pero lo deseaba. Lo deseaban en teoría, y por eso le sorprendió recibir un mensaje diciendo que el paquete había sido entregado en otra dirección. Clara se detuvo, volvió a leer, confirmó el número. No era un error, era deliberado. Llamó a la clínica, pidió el historial, revisó fechas, registros de entrega, solicitudes, y allí estaba. Tomás había cambiado la dirección de envío una semana antes de la fecha programada. Había firmado un consentimiento falso, todo para que ella no recibiera la medicación a tiempo y el ciclo se perdiera. El hijo que nunca llegó no fue por la naturaleza, fue por Tomás, por su decisión, por su cobardía, por su vida doble. Clara se quedó sentada en el suelo de la cocina. No lloró, no gritó, solo recordó. Recordó las inyecciones, las visitas médicas, las hormonas, las ilusiones. Recordó cómo él le decía: si no funciona, no pasa nada. Al menos lo estamos intentando. Mentira. Él nunca intentó nada, solo fingió. Y fue en ese momento, entre el suelo frío y la rabia muda, que Clara entendió la magnitud de todo. No era una simple infidelidad. No era una aventura. Era un plan. Una red de decisiones calculadas para mantenerla a ella quieta, dócil, estéril, mientras él construía otra vida paralela. Se levantó, abrió una caja antigua, sacó sus títulos de derecho, sus certificados de especialización y luego su vieja libreta de notas legales. Allí escribió en mayúsculas con lápiz negro: fraude, engaño, sabotaje. Cada palabra era una bomba que se preparaba para estallar, pero todavía no. Antes Clara quería ver hasta dónde llegaban las raíces de la mentira. Tomás creyó que había vencido, que su silencio y sus excusas vacías eran suficientes para seguir manipulando. Pero lo que no sabía es que Clara no era solo una mujer herida, era una abogada, y estaba de regreso.
después de descubrir las transferencias, el desvío de los medicamentos y la traición en todos los niveles posibles, Clara no se permitió ni un segundo más de dolor. En vez de eso, sacó su libreta, abrió su portátil y llamó al único hombre que sabía que no le haría preguntas innecesarias. Samuel Cuesta, su antiguo colega del bufete, en el que trabajó durante 7 años. Clara, preguntó él sorprendido. Dios mío, pensaba que estabas en modo zen, y mamá tiempo completo estoy en modo guerra, Samu. Y necesito tu ayuda. Samuel no dudó. Al día siguiente, ya estaban sentados en una oficina secundaria del bufete, rodeados de papeles pantallas y café fuerte. Clara expuso todos los movimientos bancarios, los documentos adulterados, los permisos falsos, las firmas. Cada detalle que para otros era ruido, para ella eran pruebas. «Hay algo más», dijo Clara, mostrándole una copia del organigrama de la empresa. Natalia Pérez fue ascendida recientemente usando un proyecto que no era suyo, pero tengo razones para creer que eso no fue lo único que robó. Juntos solicitaron discretamente acceso a los informes financieros de la empresa, centrados en los proyectos donde Natalia y Tomás colaboraban. El nombre Innovate Europa se repetía, una iniciativa financiada por un fondo mixto entre el Estado y la empresa privada. Al cruzar las facturas con las fechas, Clara notó algo raro. «Aquí hay pagos duplicados», dijo señalando 2 registros con fechas idénticas, pero conceptos distintos. «Y aquí», añadió Samuel, «hay una factura por servicios externos a nombre de una empresa fantasma». Pasaron horas, días, hasta que la suma apareció como un monstruo escondido bajo el papel: 237.000 euros desviados en los últimos 14 meses. Pero aún faltaba una pieza, una voz, un testigo. Y entonces llegó el mensaje. «Hola, Clara, me llamo Jade. Soy la asistente de Natalia. Necesito hablar contigo. En privado». Clara la citó en una cafetería discreta cerca del Parque del Retiro. Jade era joven, nerviosa, con ojeras marcadas y dedos que temblaban mientras sujetaba la taza. «No sé por qué me escribió, pero no puedo seguir callada», dijo Jade sin rodeos. Contó cómo había escuchado conversaciones comprometedoras, cómo Natalia se refería al plan para sacar a Clara del camino, cómo incluso Tomás le pidió que eliminara ciertos correos por error. «Grabé algunas cosas, por miedo, por si me despedían, pero creo que ahora pueden servirte», dijo mientras entregaba un pendrive. Clara lo tomó como si fuese oro, porque lo era. En esos audios, Natalia y Tomás hablaban claramente de disfrazar gastos, de tomar lo que merecían y de mantener a Clara calmada mientras cerraban el trato con Zurich. La rabia se mezcló con satisfacción, no por la traición, sino por la oportunidad de derrumbarlos con pruebas reales, sólidas, incontestables. «Gracias, Jade. Lo que acabas de hacer es valiente». La joven sonrió tímida. «Solo quiero que se haga justicia y que ellos no se salgan con la suya». Clara regresó a casa esa noche con el pendrive en el bolsillo, una carpeta de documentos en la mano y fuego en el pecho. Ya no era la esposa abandonada. Era la mujer que iba a destruirlos legalmente sin levantar la voz. Con pruebas, con ley, con precisión. Y ahora sí, todo estaba listo. La sala del consejo de la empresa de Tomás era un lugar impersonal, brillante, pulcro. Todo en ese espacio gritaba éxito, estrategia, frialdad. Un sitio perfecto para cerrar tratos millonarios o para arruinar carreras en cuestión de minutos. Clara entró acompañada de Ricardo Blanco. Iba vestida con un traje gris marengo sin joyas, sin maquillaje ostentoso, pero con algo que no necesitaba adorno, presencia. Caminó con paso seguro mientras los miembros del consejo la observaban con confusión. Nadie la esperaba.
Nadie entendía qué hacía allí, pero Ricardo, el CEO, se adelantó y rompió el silencio. Antes de empezar con la agenda del día, quiero que escuchen a alguien muy importante, dijo con voz firme. Lo que tienen que saber cambiará el futuro de esta empresa. Clara colocó una carpeta sobre la mesa. Era delgada, pero letal. Habló sin elevar la voz, pero con la contundencia de quien ha esperado demasiado para este momento. Mi nombre es Clara Morales, ex abogada corporativa, esposa de Tomás Reyes y coautora del proyecto que recientemente posicionó a esta empresa ante clientes internacionales. Estoy aquí porque he reunido suficiente evidencia para demostrar que se ha cometido un fraude sistemático dentro de sus oficinas. Las miradas se cruzaron. Un murmullo comenzó a gestarse, pero Clara lo cortó de raíz abriendo su portátil y proyectando un documento. Aquí tienen desvíos contables por 236.000 euros, facturas duplicadas, contratos con empresas fantasmas, todo autorizado desde el departamento de proyectos que dirigía Tomás Reyes, en complicidad con Natalia Pérez. Pasó la primera hoja, luego la segunda, cada una con fechas firmas, comparaciones bancarias. No solo eso, continuó. Esta unidad USB contiene grabaciones en las que ambos reconocen alterar informes, borrar correos y diseñar un plan para presentar como propio un trabajo que no les pertenecía. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Uno de los miembros del consejo, un hombre de barba blanca, tomó el pendrive con manos temblorosas y lo insertó en la laptop de la sala. El audio comenzó a reproducirse. No importa si ella sospecha. Con que Tomás me pase las cifras correctas, lo presentamos como mío. Al fin y al cabo, ella ya no trabaja aquí. El rostro de Natalia, que hasta ese momento había permanecido neutro, se desfiguró. Sus manos apretaban el borde de la mesa y su respiración se volvió irregular. Tomás, en cambio, estaba pálido sin moverse. Ni siquiera intentó negarlo. ¿Tienen algo que decir?, preguntó uno de los directores. Pero la pregunta se desvaneció en el aire. Ricardo dio un paso al frente. He revisado personalmente todo lo que Clara ha traído y confirmo que la información es legítima. Como CEO, propongo la destitución inmediata de ambos implicados, así como una demanda formal para la recuperación total del dinero malversado. Nadie objetó, ni una voz en contra, solo asientos moviéndose y cabezas asintiendo. Clara no sonrió, no celebró, solo respiró, porque ya no necesitaba venganza, solo necesitaba que la verdad pesara más que el engaño. Antes de marcharse se dirigió a Tomás por primera vez. Tantos años creyendo que compartíamos una vida, y resulta que solo compartíamos un techo. Tú elegiste mentir, yo elegí demostrarlo. Tomás bajó la mirada. Natalia se levantó con torpeza y salió como si el mundo se hubiera derrumbado sobre ella. Y mientras el consejo pasaba a votar formalmente la resolución, Clara salió del edificio, no con furia, con justicia. Ese día no solo cerró un capítulo, ese día ganó una guerra silenciosa con la única arma que siempre supo usar: la verdad. Después de la tormenta, no siempre llega la calma. A veces llega algo más profundo: el vacío. Ese espacio donde uno decide si reconstruirse o quedarse entre los escombros. Tomás intentó defender lo indefendible. Llamó, escribió, suplicó, mandó flores, cartas, incluso propuso hablar civilizadamente. Quería negociar la casa, las cuentas, los coches. Clara solo respondió con una frase: no quiero nada que venga manchado con tu mentira, y lo cumplió. Rechazó cualquier disputa por bienes. No contrató a un abogado para pelear pensiones ni propiedades. Simplemente se fue con su dignidad y sus carpetas llenas de pruebas, como único equipaje emocional.
La gente le decía que estaba loca. Clara, pelea por lo que te corresponde. Tantos años invertidos y te vas sin nada. Pero ella no veía eso como una pérdida. Había recuperado algo más importante que cualquier casa ella misma. Unos días después del despido de Tomás y Natalia, recibió una llamada inesperada de Ricardo. Clara, la junta quedó impresionada contigo. Con tu temple, tu precisión, tu visión legal. Ricardo, gracias, pero no busco trabajo ahora. No es una oferta cualquiera. Queremos que seas nuestra directora de asesoría legal, con libertad para armar tu propio equipo, con condiciones justas, sin Tomás, sin Natalia, sin fantasmas. Clara no respondió de inmediato. Colgó. Pensó. Caminó sola por las calles del barrio de Malasaña, bajo los faroles encendidos, sintiendo el aire nocturno como una caricia suave. Recordó quién era antes de ser la esposa de Tomás, una mujer brillante, independiente, apasionada por el derecho, una mujer que amaba debatir cláusulas contractuales, que podía detectar una trampa legal en 3 líneas, una mujer que se apagó por amor y que ahora, por respeto a sí misma, no tenía derecho a quedarse apagada. Al día siguiente llamó a Ricardo. Aceptó, pero con una condición. Dime, nada de homenajes, nada de discursos, solo déjame hacer lo mío, en paz. Y así fue. Clara volvió al mundo legal como un huracán contenido, con más firmeza que antes, con menos necesidad de aprobación, con la experiencia de alguien que no solo ha leído sobre traición, sino que la ha vivido en carne propia. Volvió a los tacones, a los informes, a las reuniones tensas, pero esta vez cada paso que daba no era por obligación, era por elección, por ella, y entendió algo que ninguna sentencia judicial podía enseñar. Soltar no es perder. Es tener el coraje de dejar ir todo aquello que alguna vez deseaste, cuando ya no te sirve, cuando ya no te cuida, cuando solo pesa. Tomás, desde su silencio, seguro pensaba que ella volvería, pero Clara ya no miraba atrás, porque por fin tenía claro hacia dónde iba. Madrid por la noche tiene ese encanto melancólico que hace que hasta los corazones rotos parezcan poéticos. Las luces naranjas de los faroles se reflejan en los adoquines, los cafés cierran lentamente y el viento acaricia los rostros, como si supiera todo lo que hemos vivido. Clara caminaba sola por la calle Barquillo, con una bufanda gris y las manos en los bolsillos. No tenía prisa, no tenía destino, y por primera vez en mucho tiempo no tenía peso en el pecho. Se detuvo frente a una vitrina, no por los objetos, sino por el reflejo. Allí estaba ella despeinada por el viento con los ojos tranquilos. No había tristeza, no había furia, solo había paz. Se sentó en una banca de madera frente al retiro. Sacó el móvil para ver la hora y vio la notificación. Un mensaje, un número conocido pero casi olvidado. Tomás, te extraño. ¿Podemos hablar? No había signos de admiración, no había disculpas. Solo esa frase corta hueca que llegaba 6 meses tarde y 1000 traiciones después. Clara no se enojó, tampoco se rió. Solo sintió algo parecido a lástima. El cursor parpadeó en la pantalla, como esperando una respuesta que nunca llegaría. Ella deslizó el dedo. Eliminar, sin leer más, sin contestar, sin titubear. Guardó el teléfono en el bolso y se levantó y siguió caminando, no por orgullo, no por despecho, sino porque ya no había nada que le interesara en ese pasado. Pasó junto a un violinista callejero que tocaba una melodía suave. A lo lejos se escuchaban risas de un bar. La ciudad seguía viva, y ella también. Clara entendió que la verdadera libertad no es gritarle al mundo que sobreviviste. Es no necesitar gritar nada. Es poder dormir tranquila.
caminar sin revisar mensajes, es mirar hacia el futuro sin miedo ni rabia. Y esa noche bajo el cielo abierto de Madrid, Clara Morales no era la mujer traicionada, ni la abogada vengadora, ni la esposa abandonada. Era simplemente una mujer libre. ¿Alguna vez estuviste frente a una elección que lo cambiaba todo, entre perdonar a alguien o perdonarte a ti mismo por haberlo permitido tanto tiempo? La historia de Clara no es solo una historia de traición, es una historia de renacimiento, de dignidad, de cómo una mujer puede hundirse en el silencio, pero salir de él, convertida en fuego frío, en justicia sin gritos. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez tuviste que elegir entre seguir luchando por alguien o empezar a luchar por ti? Déjamelo en los comentarios. Comparte tu historia, tu punto de vista. Puede ser el espejo que otra persona necesita hoy. Si admiraste la fuerza de Clara, dale like a este video. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, suscríbete y activa la campanita. Este canal es para quienes ya no piden justicia, la construyen.